poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Cada Mañana y hoy miércoles de santidad. Es que los miércoles hay mucha sabiduría, mucha santidad en el programa, entonces por eso es miércoles de santidad. El único diablo aquí soy yo, pero les damos la cordial bienvenida. Gracias por estar atentos a la 107.1 FM, Radio Alternativa, la 89.7 en Petén, allá en Canal 60 en La Unión, Zacapa, y a través de todas nuestras plataformas en internet. Desde ya les estamos indicando que el 4215-8766 estará a su disposición para que usted también sea partícipe de este programa Cada Mañana. Y hoy, como decía nuestro hermano Aníbal Marroquín, no, este es Aníbal no Barahona. Nuestro hermano Aníbal, hoy tenemos mesa llena, hoy está mesa llena y precisamente, bueno, ya dije su nombre, nos acompaña en esta mañana Aníbal Marroquín. Dios les bendiga. Buen día para todos nuestros oyentes, qué alegre que nos están sintonizando como siempre y esperamos que sus vidas sean edificadas con el contenido de este programa Cada Mañana. Bendiciones y un abrazo para todos. También está con nosotros desde el más allá, no, pero más allá porque viene desde Canadá. Ojalá y se hubiera traído un poquito de frío, pero no. Bienvenido, Pastor Otto Vanegas. Buenos días a todos, gracias. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares esta mañana. Gracias por abrir las puertas de su hogar para esta enseñanza del día de hoy. Esperamos ser de bendición y que Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Y continuamos con el más viejito. Qué presentación más épica. No, digo, el más viejito en sabiduría, digo yo. Aunque también en años. El negrito del batey. Hoy está bien morenito y se han andado soleando por todas las playas. Bueno. Bienvenido, mitad del año. Perdón, Julio Brizuela. Esa se le echó buena, esa sí estuvo buena. Muy buenos días, amada audiencia, oyentes. Dios les esguarde y les bendiga en este día. De verdad que es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Y como siempre digo, pues gracias por permitirnos llegar hasta su corazón. Y en este día queremos llegar hasta su corazón con este temazo que tenemos para el día de hoy. De verdad de que sí, yo espero que usted desde ya tenga un corazón de discípulo, un corazón dispuesto a aprender, porque por ahí va el tema, por ahí va la situación, ¿verdad? Y qué bendición, pues aquí estamos hoy nuevamente, miércoles 13 de mayo. Eso diría el pastor Lolo. Y alguien que ha guardado mucho su santidad desde joven. Y él ya ganó corona, dice, porque se llama Marvin Coronado. Eso, ya está coronado. Y todos vamos a ser coronados. Eso. En su momento. Luchando, ¿verdad? En el Evangelio. Gusto acompañarlos, saludarlos a la audiencia. Qué bendición poder compartir estos temas de crecimiento bíblico y en nuestra vida espiritual. Un gusto poder compartir con ustedes. Y ahí en los controles nuestro queridísimo director, el pastor Jair Ramírez. El mero Controles y descontroles. Chicharronero. Controlando los descontroles. Chicharronero y medio. Ajá, el mero chicharronero. Bendiciones para todos, qué alegría estar juntos hoy. Mesa totalmente llena, full. Qué alegría, la verdad, un buen tiempo aquí en Cada Mañana con un tema más cotidiano que nos conecta con Dios.
Listos entonces. Definitivamente. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy precioso, diríamos, y yo creo que usted debe estar atento desde ya a este tema y a todo aquello que viene junto con él, porque, como decía nuestro queridísimo director Jair Ramírez, son temas cotidianos que nos acercan con Dios. Y en esa cotidianidad vamos aprendiendo día tras día, especialmente con nuestras experiencias, a veces buenas, a veces malas. De todo se aprende, exactamente. Y de verdad de que el tema es muy especial. Imaginen este tema, pues. Es como en los celulares, ¿verdad? Pone tu celular en modo avión, dicen, ¿verdad? Bueno. Aquí póngalo en modo aprendizaje. Póngalo en modo de aprendizaje. Ese es el tema, modo aprendizaje. Y es que esa es la vida del cristiano, modo de aprendizaje. Diariamente. Diariamente. Es que nunca dejamos de aprender. No. Y miren, pues, aparte del cristiano, todo el mundo tiene que estar en ese punto, dispuesto nunca se deja de aprender. Percibir, porque nunca dejamos de aprender. Ese es el punto. Y es que hoy día, Julito, tenemos que estar, como dicen, valga la redundancia, al día. Por ejemplo, con la tecnología. El que no está al día aprendiendo la tecnología se quedó. Exacto. Algunos, aunque sea al pedalazo, nos subimos. Hoy por hoy está muy famoso esa situación de cosas que enseña la IA, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto... Doña IA. Doña Anita. Y Anita, aparte de Anita, que ella, por ahí anda, hay muchos anuncios de distintos tipos de IA para enseñar ciertas... ¿qué les digo? Ciertas cosas que necesitan las personas para poder trabajar. Hoy por hoy, pues, una persona puede tener 40 años de ¿cómo se llama? Experiencia. De experiencia, exactamente. Pero si no sabe o no conoce algunas herramientas que le permitan hacer el trabajo que antes lo hacía en 3 días, ahora poderlo hacer en 1 hora, está atrasado. Sí. Se quedó y no hay oportunidad. Desactualizado. Desactualizado. Bueno, y el objetivo de este tema es ayudar a cada uno de los oyentes y también a nosotros, obviamente, a comprender que las luchas no son señales de abandono, sino oportunidades para activar el modo aprendizaje, ese estado espiritual donde permitimos que Dios nos enseñe, que nos transforme y que nos prepare para un futuro más firme, más sabio y más lleno de fe. De eso vamos a estar hablando aquí en Cada Mañana. Bienvenido, estamos en modo aprendizaje y ahora vamos con música y este tema musical titulado Aprende de mí, en la voz de Luis Enrique Espinosa. Ya regresamos con el desarrollo del tema. Quédate con nosotros y también comunícate al 4215-8766. La motivación real no nace de lo que tienes, sino de lo que esperas en fe. La fe es combustible para una vida perseverante. Espera con fe y avanza con esperanza. Romanos 8, 24 al 25. 107.1 FM. Te conecta con Dios. Cada mañana y damos gracias al Señor por tu vida y bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro tema de hoy, modo aprendizaje. Y el subtema que vamos a tratar hoy dice: cuando la prueba se convierte en maestro. Wow. Lo que hoy te duele podría ser lo que mañana te fortalezca si decides aprender y no rendirte. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Y Romanos 5:3 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es algo que debemos aprender. Y muchas veces cuando no estamos dispuestos a aprender, nos toca que volver a pasar el mismo examen, la misma prueba. Es como en la escuela. Piedra. Esa es otra, ¿verdad? Tropecé con la misma piedra, es otra. Es como en la escuela. Si no ganas una evaluación, tienes que repetirla. Y si no, tienes que repetir todo el grado, ¿verdad? Sí, en la vida sucede igual. En el Nuevo Testamento, el compañero Julio también dice que no hay una prueba que no sea, digamos, soportable, que no es sobrehumana. Exacto. Y eso nos consuela porque cada uno llevamos nuestra propia situación. Algunos dirán, el hermano o el amigo por lo que se está ahogando, ¿va? Pero para él es la prueba. Exacto. Entonces es una cuestión relativa, pero la promesa del Nuevo Testamento es que no hay una prueba sobrehumana, es decir, que sí la podemos llevar con la ayuda de Dios. Lo maravilloso es de que Dios mismo dice te provee la salida. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el enemigo siempre nos va a tratar de conceder atajos. Porque la salida del Señor es hasta allá, pero puedes salir por acá, más rapidito, y nadie se va a dar cuenta, pues, ¿verdad? Pero son caminos que dicen vida, ¿verdad? Pero realmente son de muerte. Entonces tenemos que tener cuidado y dejar que Dios haga. Dispongámonos a aprender. De verdad que es necesario salir de todo analfabetismo bíblico y espiritual. La pandemia nos puso en modo aprendizaje a todos. Definitivo. Hubo gente que jamás se imaginó que iba a estar haciendo pan, por ejemplo, para vender, porque su rollo era otro, pero ahí había que echar mano. ¿Cuánto emprendimiento se dieron cuenta? Y que ahora son grandes empresas. Sí, exactamente. Y les ha funcionado. ¿Y qué te funciona a ti? Y es que la prueba es parte de nuestra vida. La misma Biblia nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, la prueba no debe ser extraña para nosotros, es parte de nuestra vida espiritual. Sí. Y ahí está el aprendizaje, porque aquí mismo la Biblia nos dice, ¿verdad? Que ahí aprendemos a través de las mismas circunstancias nos van forjando, ¿verdad? En lo que hacemos, ya sea en el ministerio, en la vida cotidiana, ¿verdad? Voy a contar una anécdota. 4 años estudiando teología, pero donde realmente uno forja lo que va a ser para Dios es en el campo. Y les cuento así rapidito, fui a orar por un enfermo recién llegado. Y yo usé una frase que después una hermana de años me corrigió, hablando acerca de que uno debe ser enseñable. El que no es enseñable es un necio y hay que dejarlo, ¿no? Pero digamos, yo oré por el enfermo y le dije, bueno, si el Señor se lo va a llevar, que se lo lleve. Pero no era de muerte. Oye, ya puedo discernir, después de 20 años puedo discernir cuando alguien hay que ya trabajarlo para la eternidad y cuando pues uno puede orar pues por un milagro del Señor. Claro. Pero me dijo la hermana, hermano, yo lo traje aquí para darle consuelo al enfermo, no para que se lo tronara. Tienes razón. Empujarlo a la vida. Entonces, pues ahí les cuento a lo que me pasó, pero aprendí. Entonces uno va aprendiendo. Todos vamos aprendiendo en la vida. Dios permite que sucedan cosas porque Él quiere que lleguemos a ese punto, porque allí en ese punto vamos a aprender. Job tuvo que pasar la prueba que pasó para conocer quién era realmente Dios. Porque solamente lo conocía de oídas. De oídas. La situación de Job no era para probarle al diablo algo o para probar a Job, era para mostrarse a Job. Y a muchos de nosotros llegamos a Cristo a través de esas circunstancias difíciles. Si no hubiese sido así, no lo conociéramos y anduviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Hay personas que pierden su trabajo y que estaban muy aferradas a ese trabajo. Exacto. Lo pierden y empiezan a vivir un ambiente de desesperación. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Sí, hasta pleitos con la esposa, con la familia, no se les puede hablar de nada y todo es renegar y renegar.
Pero a veces lo que no entienden es de que Dios permitió que salieran de ahí porque les va a dar algo mejor. Exacto. Yo escuché a un predicador que se refirió específicamente a la poda, de que los árboles son podados para que echen nuevas ramas, nuevo fruto, mejor fruto, y todo, ¿verdad? Entonces, y algunos dirán, ¿y a mí por qué me está pasando esto? Si yo he servido al Señor y he hecho esto, he hecho lo otro. Pero a los que son, digamos, buenas personas, también les pasan cosas duras. Pero al que está bien, digamos, sirviendo a Dios, atendiendo bien a su familia, y dice, pero la gente, tan buena gente, tan buen cristiano, y le está pasando eso. Pero cuando Dios poda a un buen cristiano, es porque lo quiere llevar aún más. Para que lleve más fruto. Sí, para que lleve más fruto. En los liderazgos, a través de los años me he dado cuenta que Dios no va a dar algo grande si primero no pule nuestra vida. Claro. Así es. No pule nuestra vida. Y es ahí donde uno tiene que recibir ese proceso, porque también he visto que cuando alguien no acepta el proceso, entre más alto se va, como decimos acá en Oriente, más duro es el platanazo, como decimos, ¿verdad? Entonces creo que los procesos ayudan aún cuando vamos a recibir aquellas cosas grandes de parte de Dios. Si no, veamos el caso de José. Así es. Vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarle. Sin embargo, cada etapa fue una clase divina que lo preparó para gobernar Egipto. O sea, era un proceso de preparación que Dios estaba llevando a cabo en la vida de José. Él no lo comprendía en ese momento, por supuesto, porque la misma Biblia dice, no hay ninguna disciplina que en el presente sea causa de gozo, pero en el futuro trae fruto apacible. Y es que no hubo escuela ahí para José. Sin embargo, nosotros hemos tenido esas escuelas con nuestros mayores en la palabra, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuelo decía, el hombre inteligente aprende de sus errores. Exacto. El hombre sabio aprende de los errores. Y no cae en el mismo hoyo. Sí, el hombre sabio aprende de los errores de los demás. No pasa por ese fuego. Sí. Y uno a veces es necio, a pesar de que hay consejos, hay situaciones que los mayores les dicen, ¿verdad? Y uno dice, ay, hombre, si eso no es relevante. Yo le aprendí algo al maestro Moisés, a Papá Moy, como le decíamos acá. Decía Papá Moy, miren ustedes, si uno está, avala. Y uno sentía, si estoy o no estoy, ¿qué, verdad? Y si voy a abrir. Pero cuando alguien está haciendo algo y a uno lo ven, por ejemplo, ¿verdad? Dicen, pero si ahí estaba el pastor Julio, ahí estaba el pastor Otto. Entonces, conociéndoles, como que a la actividad o a lo que se estaba tratando le dan un aval. Y la gente se aprovecha de esas cuestiones, entonces ahí si uno está, avala. Y entonces ahí de pronto y ocasionamos un problema o vamos a ser posteriormente mal vistos solo por el hecho de estar. Sí. O piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque eso se da. Solo el hecho de estar, ya estás aprobando la situación que se está dando. Sí. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de aprender, y aprender sobre todo aquellos que están pegaditos con Dios, porque eso nos hace depender también de buenas decisiones que vienen de lo alto. No se vaya, continúe con nosotros en Cada Mañana, ya volvemos. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Buenos días, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Esperamos ser de bendición para usted y dejar una enseñanza que nosotros estamos recibiendo también. Aprender a depender de Dios cuando todo se mueve. La dependencia de Dios no se aprende en la comodidad, sino en el temblor del alma. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Isaías 41:10 dice, no temas,
porque yo estoy contigo. Promesa del Señor para cada uno de nosotros en los momentos difíciles que pasamos, que como estamos estudiando en esta mañana, son momentos de aprendizaje. En ningún momento es un castigo de Dios, sino es una prueba que viene a nuestra vida para que aprendamos de esa situación y no volvamos a caer en la misma en el futuro. Además de eso, la Biblia también nos enseña que Dios nunca va a permitir que seamos probados más de lo que podemos soportar, y que juntamente con la prueba el Señor nos dará la salida. Así es de que estamos confiados en el Señor, asegurados en el Señor, la seguridad de que Él está con nosotros siempre. Recientemente hicimos un viaje a Huehuetenango y en el camino acabamos de entrar al periférico, ya íbamos a acercarnos a San Lucas y yo parecía de aquellos guardaespaldas de ya saben qué, atrás del pastor Moito, ¿verdad? Y en determinado momento él se adelantó, se metió entre un camión y yo quise seguirlo y tuve que frenar. Pero en la salida el carro desmayó. Y ahí alguien me enseñó, alguien muy joven, por cierto, me enseñó a recordarme que en esos momentos la confianza en el Señor debe ser plena, ¿verdad? Y el carro se apagó, se bajó, ya no, lo traté de acelerar y sí, se oía el aceleramiento, pero muy, muy lento, muy, muy despacio. Y Moshe, el hijo de hermano Moito, venía atrás y me dice, ¿qué pasó, pastor? No sé, le dije, el carro ya no me quiere avanzar. No sé, pero... Y estábamos en el carril de en medio. Y aquellos invitándolos de atrás. No, en plena curva. En plena curva. Mi esposa se puso re nerviosa. Un camión casi nos pega, ¿verdad? Yo rápidamente, desde que empezó a disminuir la velocidad, puse las intermitentes. Pues me dice, no, le dice a mi esposa, tranquila, pastora, tranquila, Dios tiene el control. Y me dice, ¿sabe qué, pastor? Confiemos en el Señor que el carro va a encender y a avanzar. El carro nunca se apagó. Entonces me dice, apague el carro, póngalo en parking y enciéndalo y acelere, me dijo. Yo sé que el carro va a avanzar en el nombre de Jesús. Y cabal, le digo, te voy a hacer caso, híjole. Lo apagué, lo puse en parking, lo apagué, lo volví a encender y empecé a acelerar, ¿verdad? Ya cuando oí que el aceleramiento era el normal, avancé a todo esto y pues el pastor Moy y otro hermano de la iglesia ya habían dado la vuelta para poder auxiliarme. Miren ustedes, el carro llegó a Huehue y regresó y ahí anda. No sé qué pasaría, ¿verdad? Pero el pedir el auxilio del Señor en ese momento y el que alguien, como dice la palabra, que nadie tenga en poco tu juventud. Exacto, ¿verdad? Porque aquel está estudiando veterinaria, nada que mecánica o algo así, ¿verdad? Pero la paz y la tranquilidad con que nos dijo, el carro va a encender y va a avanzar en el nombre de Jesús. Eso fue una gran lección, un aprendizaje que para nosotros un patojo lleno de paz y tranquilidad que a mí no se me va a olvidar. Buenísimo. Sí, cuando estamos también en momentos de la vida cotidiana como esta, que nos cuenta el compañero Eddie Muralles. Pienso también en la vida financiera, cuando se habla acerca de aprender a depender de Dios, y razón tiene la palabra cuando dice el pan nuestro de cada día, y nos cita también el ejemplo en Mateo capítulo 6 de las aves. Yo creo que cuando tenemos todos los recursos esa parte se nos olvida, porque uno está solvente. Claro. Pero hay momentos donde Dios nos permite, porque según los analistas en la vida económica mencionan que un ser humano pasa por 3 crisis financieras en toda su existencia. Yo creo que es ahí donde el Señor también nos enseña, en este segmento que estamos abordando, a aprender a depender de Dios. El vivir el día a día. Exacto. Un día a la vez. Un día a la vez. Antes de esperar de que Dios nos saque esa situación financiera que estamos pasando. La lección que Pablo nos deja, ¿verdad? He aprendido a vivir en abundancia como en escasez. No todo el tiempo en abundancia, no todo el tiempo en escasez,
Pero dependiendo de Dios. Exacto, con la seguridad que Dios está con nosotros. Lo peor que uno puede hacer en circunstancias así es renegar. Renegar y buscar culpables y... O sea, en lugar de, como te enseñó este muchachito, el chaval, dijera. En lugar de el tranquilizarse, saber que Dios está con uno, buscarle, orar. Si es necesario pedir algún consejo, pues uno sabe a quién se lo va a pedir y pedirlo. Pero, como les digo, lo peor es perder la cabeza de una vez y entrarle con enojo, con reclamos y cosas así, ¿verdad? Era el caso del pueblo de Israel, cuando el Señor lo sacó de Egipto. Sí. El escenario bíblico que tenemos, el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, sin salida, sin fuerzas, sin opciones, hasta que Dios intervino. Pero aún así, el pueblo de Israel no aprendió la lección ahí. Porque ustedes, mirar que el mar se abra, caminar en seco, Solo eso es impresionante. sí, hombre, como para decir que aquí en adelante no dudo más. Sin embargo, pasado eso, vinieron otras cosas Otras dudas, prácticamente insignificantes comparadas con lo del milagro del mar, ¿verdad? Sí. Pero igual dudaron, renegaron lo que dice Aníbal. Y miren ustedes, renegaron. es increíble cuando la gente realmente cree. Ayer fuimos a visitar a una amiga que vino hace como 3 días de Estados Unidos a ver a su familia y a hacerse un tratamiento. Tiene cáncer terminal en los pulmones. Y a ver tan tranquila que está, llena de paz, alegre como siempre, bien detallista, bien jovial. Y ella dice, yo sé que el Señor va a obrar en mí, porque mi rey es tremendo. Ahora, si me quiere llevar, que me lleve, para mí mejor. Pero no está que, sí, estoy con cáncer, fíjese que el tratamiento no funcionó. No sé por qué me pasó. Ya la sanó de cáncer en la matriz. Fue sana de cáncer en la matriz. Pero algo parece que sucedió por ahí, como un par de células cancerígenas avanzaron hacia el pulmón, ¿verdad? Pero ella es increíble verla tan tranquila, tan contenta, cuando alguien, digámoslo de esta manera, sin fe, alguien común y corriente, estaría depresiva completamente. Y es que eso ahí hay una enseñanza. Por ejemplo, ya el Señor la sanó una vez. ¿Verdad? La historia del pueblo de Israel. Ya el Señor había hecho un milagro. ¿Por qué no esperar el siguiente milagro? Así es la enseñanza. No, y aquí que si lo hace, qué bueno. Si no, por supuesto. Pues yo sé que me voy con él y estoy tranquila. Esa es la situación. Exacto. Y eso a nosotros nos deja también enseñanza de que siempre debemos, si decimos estar de la mano de Dios, debemos de permanecer esperando en Él. Definitivamente. Hay una hermana hablando acerca de cáncer, ¿verdad? Estuvimos orando ahí con un grupito de hermanos y ella decía, con aquí a Padua, yo quiero estar con el Señor, decía, pero con aquí a Padua. Sí. Entonces viene un hermano, ¿va? Que siempre hay hermanos salidos, va, como el ombligo. Otros metidos igual. Como ella ya vivió 89 años. Pero en forma anecdótica, ¿va? Sí, pues. Pero, digamos, esa paz que alguien la diga cuando tiene 30 es muy diferente a que alguien lo diga de 80. Claro. Sí. Porque, por ejemplo, alguien de 60, 70, bueno, claro, la vida en cualquier etapa es importante, pero admiro más a alguien que en un proceso de 30 años, que todavía tiene unos 50 años por delante, una situación más complicada, claro, por el asunto de cronología de esta persona que yo les hablé tiene 45 años. Sí, pues. Está en un término todavía. Término medio, diría. Tiene orillas buenas. Sí, todavía tiene mucho que experimentar y vivir, ¿verdad? Exacto. Pero son procesos, compañeros, que al final nos lleva a depender del Señor, ¿verdad? Miren, y hablando de situaciones de cáncer, ¿verdad? Y de esas personas que nos muestran su valentía, su interés ante la enfermedad. Hoy tenemos aquí a nuestro hermano Arodi Espinales, que no tiene cáncer, no vayan a creer. Pero Arodi va a tener un concierto especial, ¿verdad? Arodi, contanos sobre eso, por favor, bienvenido. Primero que todo, buenos días, muy honrado de poder estar con ustedes y agradecer a Yair
y a Radio Alternativa por este espacio. Saludarlos a cada uno de ustedes. No podía entrar, cuando abrí la puerta había una espesura que no me dejaba entrar, de tanta unción acá, de tanta sabiduría. Qué bueno saludar a la audiencia de Radio Alternativa. Bueno, este viernes 15 estamos anunciando una cena concierto. Primero, no es mi evento, o sea, no es el evento de Aroli, ¿ya? Sino que en una ocasión recibo un comentario en una de mis publicaciones diciéndome, mira, somos Azmucán, nos gustaría si puedes donarnos un evento. Entonces es bien difícil frenar la agenda, Aníbal que está acá lo sabe, o comprometerse con un evento, porque pues entonces eso implica decir no a otros eventos, ¿verdad? Donde probablemente en aquel evento pues va a venir algún beneficio económico, ¿verdad? Pero ya cuando empiezo a hablar con ellas de lo que están haciendo, no pude quedarme indiferente a lo que ellas hacen, ¿verdad? Ellas y ellos, porque pues en general son más mujeres, pero pues siempre hay hombres alrededor también. Entonces Azmucán está haciendo un trabajo impresionante. Hay muchas personas con cáncer que no tienen los recursos para ir de acá a Chiquimula y de Zacapa, porque también están atendiendo gente de Zacapa. Entonces no tienen cómo movilizarse. Eso implica o irse en bus, y irse en bus implica irse un día antes, pagar hotel, luego tener que pagar un taxi en Chiquimula, en la capital, y lo que implica una quimio y salir caminando y buscar un bus. O sea, es un montón de cosas. Es bien complicado. Sí. Claro. Mi suegra murió en el 21 de cáncer. Ella padeció, o sea, tuvo tres ocasiones cáncer. Y entonces nosotros sabemos lo que implica llevar gente, estar cada cierto tiempo llevando a las quimios. Entonces, esta gente de Azmucán lo que están haciendo es que llevan a las personas. Pero yo pensé que era una cosa eventual, una vez al mes. Una cosa es que lleves a tu suegra o a tu mamá o a tu esposo o esposa cada 2-3 meses cuando te toca la quimio. Pero son varias personas las que están atendiendo a la vez. Entonces resulta que ellos están yendo todos los días. Todos los días una persona se levanta a las 12 de la noche para ir a recoger a la 1 o a las 2-3 personas que les toca su quimio en la capital. Y luego allá no es en un solo lugar, a una le toca aquí, a la otra allá. Y entonces digo, bueno, deben de tener carro. Les toca rentar carro todos los días. Entonces rentan carro, lo que implica transportar. Entonces cuando me cuentan esto, vuelvo y repito, no pude negar, ¿verdad? Entonces decidimos donar nuestra participación al 100%. Entonces quiero enfatizar eso porque no es más, como también vamos a comprar nuestra entrada nosotros, ¿verdad? Es una colaboración, ¿verdad? Exacto. Entonces estoy donando mi participación, pero también voy a comprar mi espacio. Entonces el evento es el 15, viernes 15,
a partir de las 7 de la noche en el Gran Caporal. ¿Ya? Entonces es una cena, ¿verdad? Entonces el costo es de 300 quetzales, por decirle costo, pero hay que verlo más como una donación. Claro. O sea, el cupo es de 350 personas. Suena poquito o suena mucho dependiendo con qué ojo lo ves, ¿verdad? Pero yo creo que en Chiquimula hay más de 300 personas que pueden donar 300 quetzales. O sea, verlo así. Y aparte de eso, pues van a disfrutar de una cena. Sí, y es que si uno lo ve en el sentido de 300 quetzales por una cena, solo porque uno va a ir a oír un cantante, no, muy caro, hombre, con 300 pesos, como yo toda una semana, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pero no, es el sentido, es el hecho de poder colaborar con gente que está en problemas de enfermedad, especialmente las mujeres. Exacto. Yo estoy soñando que podamos estar las 350 personas ahí y me gustaría que esa noche pudiéramos salir con por lo menos el enganche de un carro, ¿verdad? De una camioneta, para que no tengan que estar rentando cada día. Imagínate rentar un carro cada día. Es un costo muy elevado. Entonces, son como 100,000 aproximadamente. Sí. 150 personas. Más o menos. Bueno, no en soy 300, tan bueno. en 300 son 90,000. Imagínate, o sea, podríamos, claro, hay que sacar los costos de la comida. No estoy del todo seguro qué arreglo hicieron con Gran Caporal. Sé que Carlos porque a raíz de eso ellos me propusieron ellos originalmente me propusieron hagamos algo en el salón de Limbo. Entonces le digo yo, o sea, no vamos a hacer nada ahí, mejor hagamos una cena, y les propuse allá. Entonces cuando le presentaron la visión a Carlos, se involucró de una manera increíble. Entonces él está involucrado también en apoyarlos a ellos, y yo creo que eso también ha despertado otras instituciones, y otras personas que se han estado uniendo no precisamente para el concierto, pero sí para apoyarlo. Entonces yo lo estoy viendo de esa manera. El concierto, cena concierto, es para recaudar literalmente el 100% para ellos. Claro, hay costos de audio y otras cosas ahí que no sé tampoco qué arreglo hicieron ellas con la empresa que les va a dar el audio, pero en sí lo que quede restando los costos del día, que estamos tratando también, porque me preguntaron, mire, necesita una pantalla, luces. Le digo yo, mira, ¿para qué queremos una pantalla? Eso implica gastos. O sea, entonces yo no pedí mayor cosa de rider, por decir así, sino que lo básico para poder dar una presentación adecuada, ¿verdad? O sea, claro, vamos a sonar bien, pero tampoco la idea es un mega show para que lo gastemos en otras cosas. No, la idea de la noche es que la ASMUCAN reciba todo lo que se recaude. Y si hay personas que dicen, no, pues yo puedo dar más de 300, pues enhorabuena. O sea, entonces yo quiero animar a Chiquimula. Les voy a confesar algo. Una de ellas me dice, vamos a ir a las iglesias y vamos a hablar con los pastores para que nos apoyen. Y entonces vine yo, como ya conozco cómo funciona esto. Le dije, ¿sabes qué? Bájate de la nube, porque probablemente, casi estoy seguro, que los que menos te van a apoyar son los pastores y son las iglesias. Te lo digo con respeto. Y así es. Y porque así es. Pero ¿qué tal si cambiamos eso en esta oportunidad? ¿Qué tal si... Porque una de las cosas que también escuché es que cuando a veces se han acercado
algunas iglesias la respuesta es: ¿ustedes son católicos o son evangélicos? Es que si son católicos no nos apoyan. Y del otro lado lo mismo, ustedes si son evangélicos no nos apoyan. Yo creo que es tiempo de romper ese tipo de paradigmas, de ideas, de que si no sos de mi iglesia no te puedo apoyar. ¿Ya? Si no sos pentecostal no te apoyo. Si sos pentecostal no contes conmigo. Esto no se trata de nada que tenga que ver con la iglesia en sí, aunque deberíamos de. Yo creo que como iglesia deberíamos tener programas. Bueno, por un lado, programas nosotros mismos como esos, pero también participar en programas en los que no precisamente yo tenga el control de los números, sino que yo lo estoy dando desprendidamente para que ellos hagan lo que el Señor los llamó a hacer. Entonces, el llamado de esta mañana, en forma de regaño, después de mi regaño de mí, paso a lo siguiente. Es animarlos. Sí. ¿Qué implica 300 quetzales? Probablemente implica quitarme la Coca-Cola o el agua negra de ¿cuántos días? De un par de días. Probablemente implica sacrificar una salida con los amigos. O sea, sí implica sacrificio para algunos. Exacto. Pero para otros implica decir, bueno, este mes tal vez no voy a recibir un tratamiento, el recibir un día de alivio. Ya, sí. Así que los animo también, aprovecho para comprometerlos a ustedes. Sé que cada uno tenemos nuestra propia agenda, pero si podemos el día viernes decir, bueno, este viernes voy a invitar a mi mamá, a mi papá a comer, ¿verdad? Voy a invitar a mi esposa, a mis hijos a pasar un buen tiempo, pero esto tiene un propósito. Esto es como el ayuno, ¿verdad? Dice, ¿qué es el ayuno? Más o menos parafraseando Isaías, si no es que le demos de comer. O sea, la idea del ayuno es que el pollo campero que me iba a comer hoy, lo dejo de comer, pero ese mismo pollo se lo doy a alguien que no tiene para comer. Entonces, que podamos pensar en esa parte, ¿verdad? O sea, lo que podemos dar. Así que a eso vine. No sé si hay preguntas. Sí, gracias, Arodi. Y la verdad es que como pueblo cristiano debemos de tener conciencia que muchas veces en nuestras familias puede suceder un tipo de esa situación, ese tipo de situaciones. Sí. Déjenme comentarles que es ASMUCAN, es la Asociación de Mujeres Unidas contra el Cáncer. Y son una organización con sede en Chiquimula, ¿verdad? Y están dedicadas a brindar, como decía Arodi, el apoyo integral a mujeres que enfrentan el cáncer de mama, sobre todo, ¿verdad? O cáncer en la matriz. Somos una red, dice acá, que fortalece y con empatía y acompañamiento. ¿A qué se dedican? Llevan a las mujeres con cáncer a sus sesiones de quimioterapia. Ofrecen orientación médica y asistencia emocional y facilitan acceso a recursos y a tratamientos. ¿Qué es lo que quiere alcanzar a ASMUCAN? Bueno, el sueño de ellos es construir una comunidad donde ninguna mujer enfrente el cáncer sola. Y han querido garantizar esa atención digna, fortalecer redes de apoyo y transformar el dolor en esperanza. Así que ya saben, ellos están a sus órdenes en Avenida Central 841, zona 4 del barrio El Molino. Y si usted quiere adquirir esas entradas para colaborar en esa cena show de Arodi Espinales, por favor comuníquese al 3857-8945. Ahí le van a poder dar pormenores de dónde, cómo y a qué horas usted puede adquirir esos boletos para que colabore
con tanta mujer necesitada de atención médica? Hay algo que se me escapó, es que, bueno, la donación es de 300, pero si van dos, si va la pareja, es 250, o sea, serían 500. O sea, si van dos o más, excelente. ¿verdad? Pues, así que agarrar una noche romántica este viernes. Valdría la pena. Una noche pensar. de romance con Arodi Espinosa. Ya me vi con mi plato disfrutando la canción. Es un buen tiempo para sembrar en el reino. Amén. Es una buena oportunidad, yo creo, también para invitar a los oyentes. Quizá no pueda ir a la cena por algún otro compromiso que ya tenga, pero puede colaborar. O sea, puede hacer su donación. Recuérdese que esto no es cuestión de comer, es cuestión de ayudar. Y el dicho bien lo dice: hoy por ti, mañana por mí. Él está a la puerta, dice la Biblia, y está tocando la puerta de tu corazón. Él está llamando a tu corazón y trata de llamar tu atención de una y otra y otra y otra y otra manera. Él está tocando la puerta de tu corazón y no se va a cansar. Él vino a morir por nuestros pecados y Él no se va a cansar de tocar tu puerta. Solo tienes que extender tus manos y decir: Señor, te necesito. Mis manos ya están débiles, ya estoy cansado de tantos problemas, estoy cansado de tantas tormentas. Es una tormenta tras otra y a veces son diluvios y a veces son huracanes los que vienen a mi vida. Señor, tal vez es una enfermedad que a ti te está quejando, que tú estás pasando por un proceso fuerte. Dios te dice esta noche que Él está ahí contigo a la puerta y está llamando a tu corazón. Inspirando la gracia que Jesús me da. Radio Alternativa. Gracias por su fina sintonía. Agradecer a nuestro compañero Arodi también por esa importante información. Un tiempo donde podemos unirnos, llamar ahí a toda la audiencia para que sea parte de este evento que muy necesario para esos procedimientos importantes. Así que gracias, Arodi, por traernos la información y desde ya deseamos éxitos para ese evento. Hoy nos está ocupando un tema muy importante que es de aprendizaje. El tema modo aprendizaje, y estamos aprendiendo nuevas formas de proyectarse socialmente, y creo que el sueño de Arodi, y yo creo que es la palabra que todos deberíamos de tener siempre presente en todos los proyectos: sueño, tener 300 personas como una forma de decir, bueno, vamos a comprar un vehículo. Entonces yo creo que se puede lograr. Y eso puede ser aplicable en todas las proyecciones que tenemos. Pensando en el modo aprendizaje, también el carácter se forma en el fuego. Y solo la expresión, ¿va ustedes? El fuego ya como que nos da un poquito de miedito. Pero quema, por supuesto. Entonces el carácter se forma en el fuego. Esa frase, ¿qué les nota, compañeros? ¿Qué nos enseña? Me recuerda la cita bíblica donde dice que el oro es probado en el fuego, ¿verdad? Y Julio se va a ir al fuego para poder aprender. Hay que diferenciar los fuegos, hermano. Los fuegos, hermano. Realmente todos tenemos que ser probados, y las pruebas muchas veces para algunos vienen a ser un tipo de desierto, para otros viene a ser un tipo de tormenta, para algunos literalmente es un horno de fuego, donde son purificadas pues sus vidas, y cuando salen de aquella prueba sale lo mejor de esa persona, que ese es el propósito del fuego, pues. Y está escrito pues que todas las cosas en su momento serán probadas por
por fuego, ¿verdad? El oro, la plata, las piedras preciosas y los que edificaron, dice también, con madera o con heno u hojarasca, por fuego han de ser probadas. Entonces, esto quiere decir de que tenemos que ser probados con el objetivo de crecer, de avanzar y de aprender algo nuevo. Ahora, en nuestra vida cotidiana, nosotros admiramos a gente profesional, a hombres y a mujeres que los tenemos catalogados como exitosos, ¿verdad? Ahora, vayan a preguntarle a ellos, con el perdón, así a lo mucho, ¿por qué fuegos han cuántas pasado? metidas de pata nos dieron para poder aprender a hacer lo que hoy hacen. ¿Cómo Sí, se eso llama, los llevó ¿cómo al se llama éxito? la profesión? Quienes se dedican a moldear el A acero, tallar, el hierro. Herrero. Herrero, sí. Pensando en eso, ¿verdad? Que en el fuego es donde se mete el instrumento. Sí, porque ellos agarran el pedazo para de poder hierro nada moldear. más y ahí le empiezan a van moldear, ¿va? Y no solamente es el fuego, sino los golpes, ¿va? Como las espadas samurái, ¿verdad? Entonces, Sí. Es lo que Dios Son hace. en siete nuestras vidas. Es lo que Dios hace. tipos de metal. O la historia del maicito que quería llegar a ser tortilla, ¿ah? De que primero pasa por el fuego hirviendo, Según después él lo era- tienen según que él era fácil, ¿no? según él era fácil, después lo tienen que Triturar. moler, después cocinar todavía Exacto, y después... y llega a todavía- ser tortilla solo para que lo mastiquen todavía. No, y es que miren, pues es fácil. Normalmente uno mira siempre la punta del iceberg, ¿verdad? Pero no sabe todo lo que hay abajo, ¿verdad? El inicio y el proceso para poder llegar a ese lugar. La gente nomás dice, ¡ala! ¡Qué suerte la que tiene aquel! Va a estar hasta allá arriba. Suerte, piensa la gente, pero Todo tiene un realmente proceso. todo el proceso hizo que hubieran lágrimas de sangre muchas veces, ¿verdad? Dolor, personas que se van. Son momentos difíciles, son hornos de fuego, pues, ¿verdad? Muchos han estado pasando por ello o están pasando por ello, y otros probablemente estemos esperando el turno para esa prueba. Pues nadie quiere estar, pero si Dios nos mete en X o Y tipo de prueba, desierto, tormenta u horno de fuego, es porque sabe que somos capaces de estar ahí y que Él nos va a sacar en victoria. Si una habitación en su casa está a oscuras, ¿qué pone? Foquito, Y si el foco se quema, lo cambio. tan fácil que es decirlo, ¿verdad? Pero imagínese usted Tomás Alva Edison, ¿cuántas veces? Que fue el inventor de la bombilla. 999 veces, ¿verdad? Parece, si no estoy O mal. sea, y no fue 900 y pico de veces que fracasó. No, aprendió a cómo no enciende una Es cuestión de bombilla. perspectiva. Es cuestión de perspectiva, porque aquí viene la otra parte difícil para quien se aparta de Dios o coloca su fe en otra cosa, Exacto. y es el enojo con Dios. ¿Verdad? Entonces ahí es donde empieza la lucha con Dios, que es lo que estaba hablando Job. Y al final él mismo dice, "Oh, yo hablaba lo que no entendí. Estaba hablando cosas solo por hablarlas", hasta que Dios tuvo que hablar con él y le dijo, "Cíñete como varón valiente". O sea, como quien dice, mira, te voy a hablar como hombrecito. O amarrate bien los caites, Déjate de niñadas, papá. porque aquí vas a escucharme ahora. Vamos a ver si te crees sabio. Y al final él expresa eso: "De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven". Primero Pedro 1.7 dice Buenos días. perdón. Gracias, amados, bendiciones, saludos desde carretera el día de hoy. Pues, tal como ustedes están diciendo, fácil es ver la posición de alguien y lo que alguien pueda tener, mas sin embargo, lo difícil es, o lo que a veces nosotros no vemos, es la parte de qué es lo que realmente hicieron para eso. Podemos ver a un fisiculturista con los músculos esculpidos y todo, pero todo el tiempo que invirtió en gimnasio, claro, en este tiempo, en estas épocas, alguien podría ponerse implantes de músculos. Se han visto programas sobre el estilo, pero no es un músculo real, es puramente, ahí sí que utilería o fantasía. Así que pues gracias a Dios que el Señor es el que nos fortalece, nos guía, nos ayuda, y Él nos hará salir adelante ante el fuego de la prueba que pudiéramos pasar en su voluntad. Así es. Gracias,
amadísimo hermano Arnold Schwarzenegger. Fito Arevalo, es Fito Arevalo, Arnulfo Arevalo. Bendiciones, hermano. Sí, sí. Los días viernes tengo la bendición de compartir con Dani, con Cristian. Y Dani decía algo hablando de su método de enseñanza que me llamó mucho la atención. Es cuestión de tecnología lo que él trabaja y enseña, ¿verdad? Pero dice, cuando yo estoy entrenando a alguien o enseñándole a alguien, no le enseño para que no cometa errores, sino que le enseño cuando comete los errores. O sea, los dejo que trabajen y cuando cometen el error, entonces les enseño a no cometer los errores. Sí, muy interesante. Muy interesante. Cada quien tiene su forma de aprender y cada quien tiene su forma de enseñar, ¿verdad? El punto es que todos pasamos por esos hornos, ¿verdad? Valles de sombra, de muerte. Pero esta es la bendición. Que sea desierto, sea tormenta, valle u horno, ahí está el Señor. Ante las distintas pruebas que al ser humano le suceden, y no solo al que no ha entregado su vida a Cristo, sino a los cristianos, a los siervos de Dios, ahí nadie se libra, pero todos tenemos distinta clase de pruebas, y algunos miran la prueba de otro y dicen, este tanto que se queja de eso. Lo que pasa es que aquel sabe cómo está viendo lo que le está sucediendo a él. Claro. Y yo estoy viendo lo que me pasa a mí. Por ejemplo, con los hijos a veces, un hijo enfermo, así que depende en todo de su papá o de su mamá, o un hijo que cayó en drogas, o un hijo que tiene problemas de identidad sexual, digamos. Entonces, cada cosa de esas, si uno lo toma a mal, no va a sacar ningún beneficio de eso. Pero si lo toma a bien y busca a Dios y Dios lo va guiando a través de su palabra, a través de su espíritu, y se le va encontrando una salida. ¿Qué está sucediendo ahí? Está aprendiendo. Porque como dice aquel dicho, algunos lo dicen mal porque dicen a veces se gana y a veces se pierde, dicen, pero yo pienso a veces se gana y a veces se aprende. Exacto. Jesús tuvo que vivir sus hornos de fuego. Dice Hebreos 5, 7 y 8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, ¿qué corona tenemos nosotros que no? Sí, definitivamente así es. Pero todas ese tipo de situaciones, mis amados hermanos, en el caso de alguien que está muy pegado ya al Señor, lo aprende, y lo aprende como bajo obediencia, porque eso es fe, y la fe crece cuando se ejercita. No olvides esa frase, la fe crece cuando se ejercita. Exacto. Porque con eso volvemos en breve. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Y seguimos con su programa Cada Mañana. Damos gracias a Dios por estar compartiendo con cada uno de ustedes este lindo contenido. En modo, ¿qué dijimos? Modo aprendizaje. Nunca dejamos de aprender, y esa es la norma, de que nunca dejemos de aprender en cualquier área de la vida. Y específicamente en esta área que nos mueve, que es crecer en nuestra vida espiritual y creciendo en modo aprendizaje. De todo se aprende. Cualquier cosa que nos pasa, cualquier cosa que le pasa a algún familiar, hay que sacar lo bueno.
Por ejemplo, en una ocasión, a mí pues me mataron a mi hermano mayor, el ejemplo, un hermano muy querido, muy servicial. Y yo aprendí de eso, de que lo que aprendí de esa experiencia, que esa es una experiencia fatal, pero lo que aprendí fue a ver las cosas buenas que pasan en medio de una cosa mala o grave. Y me recuerdo que cuando me avisaron que lo habían baleado y yo llegué al lugar donde había sido, ya no estaba ahí, se lo habían llevado los bomberos. Después de todo el proceso yo me puse a analizar, porque al principio sí duele y uno dice, ¿por qué? Si mi hermano tan bueno y toda la cosa. Pero después me puse a analizar todo lo que pasó. En primer lugar, estábamos viviendo en una época donde la gente desaparecía y ya no la volvíamos a ver nunca. Era cosa de secuestros, de asesinatos, de venganzas. Sí, una cosa social bien horrible. Pues yo empecé a darle gracias a Dios porque a él no le pasó eso. La otra fue que fue cerca de mi casa. La otra fue que los bomberos estaban como a 4 casas de mi casa, sí, pues, y llegaron a tiempo. La otra fue que todavía lo hallaron vivo, lo llevaron al hospital. Pero la más grande de todas fue que yo llegué al hospital, lo hallé vivo, le hablé de Cristo y él se entregó a Cristo. Gloria a Dios. Fíjense que, o sea, hay gente que no ve lo bueno en medio de lo malo que le pasa y amargan su vida y le amargan la vida a la familia y solo se fijan en quién tuvo la culpa, que por qué pasó esto y nunca llegan a algo bueno, ¿verdad? Entonces, esa experiencia yo la guardo con muy buen recuerdo. De igual manera pasó con nosotros, la familia. Perdimos a nuestro segundo hermano el año pasado. Duro de corazón, la verdad es que desordenado en ciertas decisiones. Y él prácticamente murió de una enfermedad, un grado menos a lo que le pasó al hermano Aníbal, porque fue un asunto ya de salud por las malas decisiones, por hábitos malos que él tenía. Pero al final, 5 días antes de él morir, él nos mandó a llamar y se entregó a Cristo. 5 días antes de morir. Entonces, lo recordamos con mucho cariño a nuestro hermano, nuestro segundo hermano. Le hablamos de Cristo, le llevamos pastores, le llevamos líderes, hacíamos culto y cuánto no hicimos, pero orando en vigilias. Pero qué cosas tan misteriosas del Evangelio, que esa palabra hizo mella a su corazón, claro, en medio de una crisis que él enfrentó, y 5 días antes él se entregó a Cristo. La semilla estaba sembrada. Sí, es que ustedes lo vieron con fe, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a Dios gracias, ambos vieron a sus familiares entregándose al Señor, ¿verdad? Y es que la fe que no se usa se atrofia, ¿verdad? Y es como decía nuestro hermano y amigo Arnulfo Arévalo, ¿verdad? El que quiere tener músculos tiene que ejercitarlos. Y la fe también, si uno quiere tener una fe fuerte, hay que ejercitar esa fe. ¿Y cómo se la ejercita? Enfrentándose, poniéndola en práctica en esos momentos difíciles, porque tener fe cuando uno está en la abundancia, en la salud, ahí es fácil decir, ay, gracias Señor, porque cómo me tenés. En los momentos críticos es cuando nosotros debemos de poner a activar esa fortaleza de fe. Así es. Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios en medio de tantas tormentas y circunstancias que nos aquejan, Él está ahí. Y está ahí y es perceptible cuando nuestra fe está firme en el Señor, pues, ¿verdad? Dice la Escritura, si tuvierais fe como un grano. No te está diciendo que el Señor necesita una gran fe. Está pidiéndote que tengas fe. Simple. No importa el tamaño. Imagina si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza se sabe que es el más pequeño. Parece un pedacito así de arena, ¿verdad? Un granito de arena. Un granito, pero ahora, y de eso se hace grande. O sea, no es que tengamos
no es que el Señor esté diciendo, mire, aunque tenga fe chiquita. No, está diciendo crezcan en fe. Crezcan en fe. Porque el grano de mostaza, si bien es cierto, es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Exacto. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, y llega a ser un árbol frondoso. Exacto. Donde las aves se llegan a anidar. Claro. Lo vimos con Pedro. Pedro, cuando están en la barca y el Señor se ha quedado orando mientras ellos van, de repente miran en medio de aquella tormenta, miran algo que se mueve y todos gritan fantasma, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y es que para los judíos esas eran como sus leyendas urbanas, de verdad. Y ellos creían todavía. Entonces el Señor les dice, tranquilos, yo soy. Y Pedro pues le dice, si realmente eres tú, permite que yo camine hacia donde estás tú. Ven, papá. Y empieza a caminar Pedro sobre el mar. No dice cuántos metros caminó o cuántos pasos, pero sí dice que caminó. Pero también dice que cuando él se distrajo viendo aquellas grandes olas, otra enseñanza. No mires las circunstancias, no mires alrededor. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Porque fue el que tuvo que llegar y agarrarlo de la mano, levantarlo y decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ustedes, si es que los que han orado por personas, por ejemplo, con cáncer o con una enfermedad cardíaca, y sanan, no es que hayan empezado con una fe así. No. Esta gente sin duda un día oró por un dolor de cabeza que tenía y se le quitó. Así es. ¡Wow! Y ya, eso hace que después crean en otra cosa más grande. Claro. Como el que levanta pesas ese es el proceso del crecimiento de la fe. Yo un día escuché al pastor Harold Caballeros de que, o sea, acababa de escuchar ese mensaje de que a las enfermedades hay que hablarles y hay que ordenarles y así. Y yo, ¿será? Decía yo ahí. Y a mí me empezó a dar un dolor de cabeza bañándome. Entonces me acordé de eso y yo, mira, dolor de cabeza, te vas ahorita mismo en el nombre de Jesús. Y se me quitó ustedes ahí bajo la regadera. Wow, dije, esto está de seguir poniéndole en práctica. De ejercitarlo. Sí, es que es igual al que empieza a estudiar música. Claro. Que empieza y hasta le aburre y se aburren los que están cerca. Pero si sigue y sigue, tiene fe que va a ir técnica. Ajá, y le da fuerte. Chica, después oírlo en un gran concierto ahí. Como aquellos niños que comienzan con la flauta. Como a los 2 meses ya empieza el todo es creerle a Dios. Exactamente. O el futbolista que no falla un tiro libre y que se echa aquellos goles en la mera esquinita que ni el mejor portero los va a defender. Eso no lo aprendió así de un ratito para otro. Estuvo ejercitándose y ejercitándose. Entonces, eso es lo que pasa con la fe. Claro. Y fíjense ustedes que cuando alguien va al gimnasio y empieza a levantar pesas, por ejemplo, oye de otros, mira, ¿te duele? Pues la verdad que no, es que si no duele no sirve. Exacto. Y es que uno a veces cree que el músculo crece solo así o se hincha por mucho levantar. El músculo diariamente se rasga. Por eso es que en las esa no me la sabía yo. En las técnicas de levantamiento de pesas, los fisicoculturistas no todos los días hacen brazo, por decirles algo. Un día hacen brazo, otro día hacen pierna, otro día abdomen, otro espalda, porque los músculos se van rasgando. Y si yo todos los días hago brazo, lo que voy a hacer es atrofiarlo. Así es. ¿Verdad? Pero cuando distribuyo las técnicas de gimnasio, ¿verdad? Entonces el músculo se rasga, se recupera, y es por eso que el músculo va creciendo. Cada día que el músculo se rasga, hay que esperar un día para que se recupere y el músculo entonces crece. El punto es no dejar, porque mientras se está restaurando uno,
se está ejercitando el otro. Entonces, yo porque no sabía eso. Los músculos por eso es que no se fortalecen rompiéndose primero. Sin resistencia no hay crecimiento. La fe crece cuando la ejercitas. Cada desafío es una oportunidad para confiar más y ver más a Dios. Sí, y así como el músculo se rasga, ¿verdad? Todos los días y está el coach, el entrenador diciéndonos qué hacer, Dios también usa la adversidad para poder redirigirnos. Y eso es lo que vamos a tratar en nuestro próximo segmento. No nos cambie, siga con nosotros en Cada Mañana. Tu motivación crece cuando tu meta no eres tú, sino Cristo. Hacer las cosas que Dios te da con propósito es algo que trasciende a su voluntad. Vive con propósito eterno, no con metas pasajeras. Trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie de este mundo. Colosenses 3, 23-24. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Cada mañana. Temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Muy bien, seguimos en Cada Mañana. Buenos días, qué bendición estar acompañándote con el Morning Show de Radio Alternativa Cada Mañana, donde siempre hablamos temas cotidianos que nos conectan con Dios. El tema de hoy muy cotidiano porque estamos en modo aprendizaje y aprendemos hasta que llega el último momento de nuestra vida. Es que debería de ser así, que nunca nos cansemos de aprender. Exacto. Porque todos los días hay algo nuevo que aprender. Y bueno, Dios usa la adversidad para redirigirnos, así como en el GPS, como en el Waze, ¿verdad? Redireccionando. Primero nos va a meter a una colonia peligrosa. En el garito. Y después redireccionando. Sí, la adversidad Dios la usa para poder darnos una nueva dirección. A veces Dios permite que algo se cierre para que miremos hacia dónde Él quiere llevarnos. Y Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. No, y aquí el ejemplo del Waze es apropiado a ustedes, porque por ejemplo el Waze a uno lo lleva en las mejores direcciones, evita tránsito, evita bloqueos, y de pronto a uno le dice cruce hacia la derecha y uno cruza a la izquierda porque se confundió, como diría el pastor Moy, es que en mi izquierda es la derecha. Te vuelve a redirigir. Entonces uno se equivoca y redirige para volverlo nuevamente al camino que está señalado, ¿verdad? Y nosotros en nuestras vidas, normalmente el Señor siempre nos muestra a través de su Santo Espíritu a dónde debemos de dirigirnos o qué es lo que debemos de hacer, pero la necedad del ser humano, ¿verdad ustedes? Y nos vuelve a redirigir y nos vuelve a enseñar. Por eso es que todos los días aprendemos algo nuevo y esas experiencias nos hacen a fortalecer nuestra fe y a seguir pues el camino que el Señor quiere. Por eso es que también se dice que uno no logra una victoria si no se lucha. Sin guerra no hay victoria. Sin sacrificio no hay gloria. Sí, sin sacrificio no hay gloria. Sin pelea no hay ganador. Exactamente. Y un ejemplo claro es Jonás. Jonás huyendo de Dios, pero la tormenta lo redirige hacia su propósito. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Con nosotros. El chupluc, dirían los niños. Así decía el pastor Moy. ¿Cómo se llamaba la ballena que se tragó a Jonás? Chupluc. Porque decía chupluc se lo tragó. La historia, el cantico de los niños. ¿Sí? Chupluc se lo tragó, sí. Y lo redirigió a donde tenía que ir. Exactamente. Ahora el punto es de que la victoria siempre se va a aprender luchando. Es necesario luchar y por eso es que en Josué 1:9 el Señor nos dice:
nos demanda: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Hay una versión que me gustó mucho, una vez que la leí, iba pasando ahí por Canción Viva, tenía un adorno y me quedé viendo, decía Josué 1:9: ¿acaso no te he dicho ya que te esfuerces y seas valiente? ¿Por qué temes? ¿Por qué te atemorizas? Si yo estoy contigo para librarte. Josué 1:9, no sé qué versión sería. Y bueno, hay que esforzarse. Versión Aníbal Martín. Bendito sea Jehová, dice Salmo 144:1, que adiestra mis manos para la batalla. Eso es lo bello. Cuando permitimos que Dios nos enseñe, vamos a ir aprendiendo técnicas, tácticas, ¿verdad?, de combate espiritual, por decirlo así. Por eso es que dice: pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? Este es un momento propicio para analizar todo lo que hemos aprendido con relación al modo aprendizaje. Creo que debemos de ser enseñables en todos los aspectos de la vida y especialmente con nuestro Creador. Así lo enseña el agiógrafo en Hebreos 11:1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo dice que no caminamos con vista, sino en fe, con los ojos espirituales, confiando de quien nos lleva constantemente cada paso. Y una de las cosas que hemos aprendido es que definitivamente nuestra fe se prueba. No es un asunto de venir al Evangelio y bueno, esperar de que todo sea bonito, color de rosa, sino vamos a pasar por espineros. Vamos a pasar por valles sombríos, como menciona el Salmo 23, pero hay una promesa poderosa de parte de Dios en medio de todos los procesos que hemos de vivir, crisis. Usted piense el tema, la circunstancia o quienes han vivido ese momento. Hay una promesa de parte de Dios y es algo que repercute, hace eco en nuestras vidas, en las generaciones, de lo que dijo Moisés el siervo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces creo que la promesa que tenemos en medio de la prueba de la fe es su presencia. La Biblia dice que José, me llama la atención porque en 2 ocasiones, durante 10 capítulos que se dedican para la vida de José, la Escritura dice claramente: pero Dios estaba con José. Dios estaba con José y en cualquier lugar él prosperaba. Fuera en la casa de Potifar, fuera en la cárcel, fuera en el palacio, administrando toda una nación. Y la clave es porque la presencia de Dios estaba con él. La Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Hace un tiempo Dios me regaló Josué 1:5, ¿verdad? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Y hay una frase que la parafraseé: no te soltaré, no te soltaré. Porque uno fácilmente en medio de la prueba, uno quiere tirar la toalla, soltarse de la mano de Dios, y por eso lo correcto es que Dios no nos suelte. Porque de la mano de Dios nadie nos podrá arrebatar. Así que este es el momento para reflexionar, analizar, aprender de los procesos, no pelear con Dios. Es lo peor que podemos hacer, porque quienes se han rebelado con Dios al final han terminado destruidos, han terminado fracasados. Muchos lucharon durante 10, 15, 20 años y al final de esa temporada se dieron cuenta que era una necedad. Era una necedad. Y la verdad que Job lo plasma de esa manera. Yo luchaba con Dios, no entendía lo que hablaba. Y claro, nuestras emociones cuando salen a flor en medio de la prueba, aparte de que lloramos, aparte de que nos pasa como Ana, que derramamos nuestra alma delante de la presencia de Dios, hay otro punto importante, que es cuando analizamos nuestras motivaciones y empezamos a analizar dentro de nosotros mismos nuestra conducta, nuestras actitudes. Empezamos a hacer una evaluación de nosotros mismos, que quizá en medio de la estabilidad nunca lo hicimos, y uno dice: bueno, Señor, ¿en qué fallé? Bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿En qué punto? ¿En qué área?
me desenfoqué, dónde me quieres llevar nuevamente, dónde me quieres redireccionar, y cuánto aprender en aspectos espirituales y en todo lo que nos pasa, porque no solamente es el ministerio de la iglesia, sino también tenemos que ver nuestra vida cotidiana con la empresa, con la familia, en el campo, las mujeres que están en el hogar o son emprendedoras, en todo lo que hemos tratado en la tertulia, cuando viene una crisis, cuando alguien se queda sin empleo, cuando viene una enfermedad de cáncer terminal, son procesos bien difíciles, pero al final concluimos de que Dios va a estar ahí con nosotros, Dios nos va a dar una salida, y aún la muerte no es el acabose de un cristiano, sino que es la puerta a la eternidad. Por eso ora con nosotros. No sé qué Dios te está enseñando, ese sería como el punto final. No sé qué Dios te está enseñando en el proceso de la prueba, y por eso queremos orar, pedirle al Señor que traiga sus buenos propósitos en ese momento que estamos pasando. Padre, hoy queremos, como tertulia de los miércoles, unirnos reconociendo de que tú tienes el control, que tu presencia está en cada situación que nos acontece. Tienes el control de la historia, tienes el control de todo lo que nos pasa alrededor. Y tu palabra dice que no hay una prueba sobrehumana, es decir, podemos llevar esa prueba. Gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, aún en valles sombríos, Señor, ahí tu presencia. Gracias, Padre, porque algo tienes que enseñarnos, a depender totalmente como los pajarillos que cantan y no tienen el alimento en el momento, pero durante el día salen después de cantar y luego regresan a cantar agradecidos de que fueron alimentadas por el Padre. Tu palabra dice, danos el pan nuestro de cada día. Oramos por aquellos empresarios, oramos por aquellos emprendedores, oramos por las amas de casa, Señor, que las finanzas es un asunto que nos preocupa día con día, pero sabemos de que la palabra nos enseña a depender el día con día, de que no nos vas a dejar porque valemos más que las aves de los cielos. Así que, Padre, en tus manos nos encomendamos y encomendamos a toda la familia de Radio Alternativa. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Si tú hiciste esta oración y hoy te acercaste al Señor, te felicitamos. Bienvenidos a la familia del Señor. Amén. Y queremos que nos visites. Llama al 42 15 87 66. Comunícate con nosotros para que te sigamos acompañando en este crecimiento espiritual. Además de eso, visita a la radio acá en la Séptima Avenida y tenemos un regalo especial para ti. Una deliciosísima Biblia para que te alimentes de la palabra del Señor. Bien, llegamos al final del programa de este día. Hoy tuvimos mesa llena y estuvimos con ustedes Aníbal Marroquín, Marvin Coronado, Otto Vanegas, Julio Brizuela y Eddie Muralles. Y Jair Ramírez, que también ha estado con ustedes. Queremos saludar a pastores Elías e Ivette Merino en New Jersey, que siempre se comunican y nos enviaron también este mensaje escuchando el programa de este miércoles. Gloria a Dios. Muy bien, hoy nos despedimos recordándole que Dios nunca nos abandonará en la lucha, nos capacitará en ella. Y cuando salgamos del proceso, ya no seremos los mismos. Seremos más fuertes, seremos más sabios y seremos más llenos de fe. Estamos convencidos de esto y también estamos convencidos de que hoy es un gran día. Bendiciones. Bendiciones. Es un gran día, es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano, un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo, cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.